Por su parte, los opioides, analgésicos potentes en el que se incluyen los alcaloides naturales del opio, que son la morfina y la codeína, y la mezcla de los alcaloides, las modificaciones semisintéticas de estos últimos, los derivados sintéticos y llamados agonistas-antagonistas, estos compuestos se usan con el fin de disminuir la cantidad de anestésico general, que más tarde se utilizará en parte para lograr la reducción del dolor, disminuyendo la ventilación a nivel de los alveolos pulmonares. La duración de este fenómeno depende de la dosis administrada, pero se puede prolongar hasta por 12 horas. También atraviesan la barrera placentaria, disminuyen la presión arterial, el gasto cardíaco y la respiración. Estimulan los músculos lisos, de modo que en los enfermos con asma puede sobrevenir la constricción bronquial. En otros, estreñimiento y retención urinaria, además de que se puede manifestar un efecto vagotónico con bradicardia. El inconveniente más grave es que son medicamentos de uso controlado, porque inducen un hábito y toxicomanía. Por esta razón casi ha desaparecido el uso de la morfina, de sus alcaloides y los derivados semisintéticos en los centros médico-quirúrgicos. Los fármacos actuales de uso común en la medicación preanestésica son el fentanil y la pentazocina. El primero porque su acción dura de 1 a 2 horas y el segundo porque posee muy poca capacidad de producir un hábito. Los anticolinérgicos. Sigue siendo indispensable el uso de anticolinérgicos para disminuir la secreción de saliva y para contrarrestar los efectos vagales que ocurren durante la anestesia. Siempre se usa atropina con fines de prevención. Los pediatras le atribuyen estados de hiperemia en el preoperatorio por inhibir la termorregulación con el sudor. Es indudable que en los niños es más importante evitar la obstrucción respiratoria causada por el moco, causa frecuente de morbilidad, que la elevación transitoria de la temperatura corporal. La atropina produce sequedad de la boca y visión borrosa 15 minutos después de su administración intramuscular, e incluso dosis pequeñas pueden tener efectos sobre la frecuencia cardíaca. Las dosis de atropina que se administran en el preoperatorio no producen por lo general elevación de la presión intraocular, pero en los enfermos que sufren de glaucoma de ángulo cerrado, la presión a veces aumenta a niveles peligrosos y puede desencadenar un glaucoma agudo. La escopolamina es otro fármaco útil para lograr la inhibición de secreciones del aparato respiratorio superior y es menor que la atropina para disminuir la producción de saliva, además de que induce cierto grado de amnesia cuando se combina con otros medicamentos que tienen efecto hipnótico, aunque se ha observado que produce desorientación temporal en el periodo posoperatorio. En cuanto a los antieméticos, en los inicios de la técnica anestésica, los agentes preferidos fueron el éter y el ciclopropano. Uno de sus inconvenientes era la constante presencia de náuseas y de vómito después de la anestesia. Los anestésicos actuales provocan estos efectos con menor frecuencia y la premedicación anticolinérgica es suficiente para prevenirlos. Por otro lado, en lo referente a la anestesia general, el aire que se respira es el vehículo de ingreso y de eliminación de los anestésicos inhalados, y la absorción se cumple por medio de un mecanismo de difusión simple, que es el acto mediante el cual un gas se expande para ocupar todo el volumen disponible. Los agentes anestésicos cruzan la barrera alveolocapilar impulsados por la diferencia de la presión parcial, al igual que lo hacen las moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono. De este modo, el anestésico llega a difundirse en la sangre o eliminarse por el pulmón y alcanzar un estado de equilibrio dinámico. La capacidad de los anestésicos generales para producir inconsciencia se debe por lo menos en parte a su acción depresora de la conducción en el sistema reticular activado ascendente del tallo encefálico, el tejido más sensible al efecto tóxico del medicamento que se ha diluido en la sangre es el cerebral. El grado progresivo de la respuesta neurológica fue descrita por Gödel, que enunció los periodos y planos de la intoxicación anestésica con éter. El estadio o periodo 1, amnesia y analgesia, comienza con la administración de un anestésico y continúa hasta la pérdida de la conciencia. El estadio o periodo 2, delirio o excitación, comienza con la pérdida de conciencia e incluye el comienzo de la anestesia total. El estadio o periodo 3, anestesia quirúrgica, en el que la depresión de los reflejos permite la ejecución de la operación, comienza con el establecimiento de un patrón regular de la respiración y la pérdida total de la conciencia, e incluye el periodo en el que aparecen los primeros signos de insuficiencia respiratoria o cardiovascular. Este estadio se divide en 4 planos. En el plano 1 cesan todos los movimientos y la respiración es regular y automática. En el plano 2 los globos oculares comienzan a centrarse, las conjuntivas pierden el brillo y disminuye la actividad muscular intercostal. En el plano 3 se produce la parálisis intercostal y la respiración se hace estrictamente diafragmática. En el plano 4 se alcanza la anestesia profunda, cesando la respiración espontánea con ausencia de sensibilidad. En el estadio 4, premortem, es de alarma. Esta fase se caracteriza por una dilatación máxima de las pupilas y la piel está fría y pálida. La tensión arterial es extremadamente baja. A menudo no se puede registrar el pulso humeral, es mínimo o ausente. El paro cardíaco
es inminente por parálisis vulvar, pero esto no es aplicable a las técnicas actuales de anestesia, debido a que los nuevos anestésicos no siguen la secuencia señalada por el autor y a que los signos se hacen irreconocibles con el empleo de fármacos que producen miosis o midriasis y otros que relajan los músculos estriados. En la actualidad, los anestesiólogos hacen evaluaciones prácticas en las que se habla de anestesia superficial cuando el paciente conserva el reflejo palpebral, cuenta con capacidad de deglución y tiene respiración espontánea e irregular. En el momento en el que el enfermo no tiene una respuesta muscular a los estímulos, al abrirle la boca no muestra reflejo faríngeo y tos, su respiración se hace rítmica y acompasada, se dice que la anestesia se ha profundizado y el paciente puede percibir un tubo dentro de la tráquea para controlar su función respiratoria. En un nivel mayor de profundidad anestésica aparecen depresiones respiratorias grave, apnea e hipotensión. Los anestésicos de inhalación. Por su parte, la investigación se dirige a la búsqueda de un compuesto que cumpla todas las características que se desean en el anestésico ideal, el cual se define como un fármaco que ocasione la inducción y recuperación de la anestesia en forma rápida, con el cual se pudiera regular con rapidez los cambios en la profundidad de la anestesia, que produjera relajación de los músculos estriados en grados no tóxicos y un amplio margen de seguridad sin reacciones adversas. En primer lugar, el óxido nitroso, gas inorgánico en uso clínico desde los inicios de la anestesia, se usa envasado en cilindros de color azul claro, o se recibe en los sistemas centrales de gases medicinales marcados con el mismo color. No es inflamable, tiene un olor dulce, no es irritante ni tóxico. Su administración requiere el uso de oxígeno combinado en proporciones elevadas. Es útil en la conducción de la anestesia, pero debe complementarse con fármacos, ya que no produce relajación muscular adecuada, no tiene efectos cardiovasculares o respiratorios pronunciados. El enflurano es un compuesto estable, incoloro, de olor dulce, no inflamable y estable a la luz y en medio alcalino. Disuelve el hule, pero no corroe los metales como aluminio, estaño, latón, hierro o cobre. Comparte muchas características con el alotano sin mostrar algunas de sus desventajas y por ello lo ha desplazado. El uso de este anestésico permite la inducción y salida de la anestesia en forma relativamente rápida. Suele combinarse con la inducción endovenosa de un barbitúrico de acción leve. Estimula de manera ligera la salivación y las secreciones traqueobronquiales. Los signos de profundidad anestésica son el descenso de la presión arterial y la recuperación de los movimientos cuando se superficializa la anestesia, pero produce depresión respiratoria cuando aumenta su concentración y en esas condiciones se puede presentar contracciones musculares tónico-clónicas, por lo que no se usa en personas que tienen anomalías en la electroencefalografía o antecedentes de enfermedad convulsiva, y por la misma razón no se usa en anestesia pediátrica. El isoflurano es un isómero del enflurano y comparte muchas de sus características. No es inflamable en presencia de aire o de oxígeno. Es normal que se haga la inducción con un barbitúrico de acción rápida. Es compatible con el uso de otros agentes como los opioides, óxido nitroso o relajantes musculares, para que al sumar sus efectos se pueda disminuir la dosis del anestésico. Una dosis excesiva produce descensos de la presión arterial, depresión miocárdica y respiratoria, pero contrario al alotano, es poco frecuente la arritmia aun cuando se utiliza adrenalina. Su efecto se suma al de los relajantes musculares y se necesita menos cantidad de ambos fármacos para obtener una buena reacción. Produce mayor secreción de saliva y moco, además de estimular los reflejos de las vías respiratorias. No se ha informado acerca de la toxicosis hepática o renal con su uso. Es el agente más utilizado en la actualidad y se complementa con barbitúricos para su inducción. Sevoflurano, un fármaco de reciente aparición con el que las escuelas japonesas iniciaron la experiencia clínica hacia 1980. No es inflamable y no irrita las mucosas. Es el primero de una nueva generación de agentes inhalatorios, los cuales están causando una verdadera renovación, junto con el desflurano de los conceptos anestésicos en la cirugía del paciente ambulatorio, por su rápida recuperación que muestran en los enfermos. Una de sus ventajas es permitir un ajuste rápido y preciso de su efecto. Otra, la recuperación rápida de las funciones. Además, disminuye las resistencias vasculares sistémicas al reducir el gasto cardíaco y no se ha demostrado que produzca convulsiones. Por su parte, el desflurano es un análogo del isoflurano. No es inflamable, es estable en dióxido de carbono y no disuelve el hule ni los materiales plásticos. Produce una anestesia susceptible de ser controlada con presión y su inducción y recuperación son rápidas. Estas características lo han hecho el agente preferido de la anestesia para los pacientes ambulatorios. Como las concentraciones útiles para la inducción irritan las mucosas, se empieza con un barbitúrico que después se sustituye por desflurano. En la anestesia profunda, tienen los mismos efectos desfavorables del isoflurano y del enflurano e irrita más las vías respiratorias, pero la posibilidad de su control preciso y la rapidez de recuperación hacen que se utilice con mayor frecuencia. Anestésicos intravenosos. Desde el siglo XVII se había intentado inducir insensibilidad mediante una inyección intravenosa de opio, pero la primera anestesia por vía endovenosa se acredita a Pierre-Cyprien Auré de Lyon, Francia, quien en 1878 inyectó hidrato de cloral con el propósito
Brookhart, en 1909, dio a conocer el uso intravenoso del cloroformo y el éter para producir anestesia. Siguieron muchos inventos por usar el paraldehído, el alcohol etílico y otros compuestos. Fischer y von Mering sintetizaron los barbitúricos en 1903. Hacia 1930, varios investigadores, entre los que se encuentra Lowe, Julius Burger y Waters, trabajaron en forma independiente con el uso de tiobarbitúricos. En 1935, Lundy hizo un informe preliminar del uso de 2 barbitúricos endovenosos con el fin de lograr la anestesia general. Desde entonces se ha utilizado ampliamente y con resultados satisfactorios el tiopental y algunos otros fármacos de características diferentes que no lo han desplazado. Se utilizan en forma predominante los barbitúricos y con menos frecuencia las benzodiazepinas o los opioides y algunos otros fármacos. Los barbitúricos. Entre ellos encontramos el tiopental, el metoexital y tiamilal. Son medicamentos que se inyectan diluidos en una vena periférica y mediante la circulación alcanzan los tejidos y deprimen el sistema nervioso central en diversos niveles, de manera particular el sistema reticular activador, reducen la sensibilidad de los centros respiratorios al dióxido de carbono y deprimen el miocardio y el centro termorregulador. Al recircular, el fármaco se redistribuye en todo el organismo y disminuye su concentración cerebral. Cuando estos compuestos ingresan en la sangre, sufren un proceso de biotransformación, es decir, las células del hígado los degradan a otros compuestos químicos que pueden ser inertes o muy reactivos. A veces ocasionan lesión hepática. Las soluciones de estos anestésicos son muy alcalinas y pueden lesionar el endotelio de los vasos, lo que se manifiesta como tromboflebitis o arteritis en caso de inyección accidental de una arteria o necrosis de los tejidos en los cuales se llega a extravasar. La utilidad de estos medicamentos se debe a que cubren con rapidez los periodos anestésicos sin pasar por los planos de Gödel bien definidos y sin ocasionar delirio o excitación. Esa es la razón por la que se emplean en el inicio de la anestesia, pero con la misma rapidez se llega a la parálisis respiratoria. Una vez inyectado el fármaco no se puede retirar ni detener su efecto. Como no es buen analgésico ni relajante muscular, se tiene que acompañar de otros medicamentos que completen los efectos necesarios. Durante la recuperación el paciente puede sufrir algunas veces escalofríos y rigidez muscular con cianosis, lo que se atribuye a una alteración temporal de la termorregulación del cuerpo. Su prescripción está contraindicada en los enfermos sensibles del medicamento y en la porfiria aguda intermitente, que es un trastorno metabólico familiar raro en el que se elimina por la orina y heces cantidades y clases anormales de porfirina. Se deben usar con especial cuidado en pacientes con enfermedad hepática renal o con asma. El tiopental se administra por la venoclisis con la que ingresa el paciente a la sala de operaciones. Se usa en una solución de 2 a 2.5% en dosis de 4 a 8 miligramos por kilogramo de peso. Por tanto, una cantidad de 200 a 400 miligramos es suficiente para inducir a un adulto de 60 kilogramos. La solución se administra poco a poco para no llegar a la apnea y se registra pérdida de conocimiento a los 10 o 20 segundos. La pérdida del reflejo palpebral es signo de inducción. La dosis letal es alrededor de 5 veces la dosis anestésica y la dosis que produce apnea es 2 a 3 veces menor que la dosis letal. Cuando la cantidad total inyectada es muy alta, la recuperación puede requerir muchas horas. Si la intervención es prolongada, suele administrarse con otros fármacos para conservar la anestesia. El tiamilal tiene un efecto muy parecido y el metoexital, que es más potente, tiene un efecto más corto. El propofol es un compuesto de aparición reciente y no se relaciona químicamente con los barbitúricos. En dosis de 1.5 a 3 miligramos por kilogramo provoca la pérdida del conocimiento en el tiempo de circulación del brazo al cerebro. La recuperación se consigue en alrededor de 5 minutos. También se usa en venoclisis continua. Su metabolismo es sobre todo hepático. El propofol es un depresor respiratorio que puede producir periodos de apnea sin modificar el gasto cardíaco. Se ha informado acerca de la aparición de movimientos musculares involuntarios, tos e hipo después de inyectarlo. Se ha propuesto usarlo en ingeniosos sistemas de sedación controlados por el propio paciente, quien luego de oprimir un aparato recibe bolos de dosis para inducir el sueño. Cuando el enfermo relaja la mano, el anestesiólogo continúa el control, el cual se puede mantener hasta por 6 horas con seguridad y sin depresión respiratoria o cardiovascular. El sistema trabaja en forma adecuada, pero tiene el riesgo de provocar sedación excesiva si no se controla de manera eficaz. No se recomienda el uso combinado de propofol con óxido nitroso porque aumenta la posibilidad de náuseas y de vómito en el posoperatorio. Por su parte, en cuanto a las benzodiazepinas, estas sustancias se mencionaron primero en la medicación preanestésica, que es donde se encuentra su mayor utilidad. No son agentes analgésicos ni anestésicos y pueden causar depresiones cardiovascular y respiratoria graves cuando son utilizados en combinación con los opioides. Cuando se utilizan para apoyar la conducción o conservación de la anestesia, se prefiere el uso del midazolam, cuya inyección no es dolorosa ni irritante, no produce efectos cardiovasculares graves y por ello se usa en los procedimientos invasivos que se hacen a los enfermos cardiópatas que no requieren anestesia profunda.
profunda. Como agente único se prefiere el lorazepam, cuando se desea obtener amnesia o olvido de los procedimientos incómodos que no requieren analgesia, como la endoscopía, los cateterismos cardíacos, la cardioversión y otros procedimientos diagnósticos. Por otra parte, el etomidato es un agente hipnótico no barbitúrico derivado del imidazol. Tiene una acción ultracorta y no es analgésico. En dosis bajas de 0.3 miligramos por kilogramo, induce sueño de pocos minutos de duración. Por sus propiedades es útil para sedar a los enfermos y así efectuar la intubación. Por ello, ha sido considerado como el agente de elección en las intubaciones de secuencia rápida practicadas en los departamentos de traumatología y urgencias. Entre sus ventajas están una excelente farmacodinamia, protección del miocardio y del cerebro contra la isquemia, mínima liberación de histamina y un perfil hemodinámico estable. Las desventajas son la falta de amortiguamiento de la respuesta simpática durante la intubación, la cual provoca náuseas y vómito indeseables en la urgencia, la alta incidencia de movimientos musculares involuntarios y la posible producción de convulsiones en pacientes que tengan focos epileptógenos. Los opioides son complementarios en la anestesia general y se usan combinados con los agentes inhalatorios o endovenosos. Los más comunes son el fentanil, sulfentanil o alfentanil. La morfina y la meperidina, por estar relacionados con farmacodependencia, ya no se consiguen en los hospitales. De las sustancias mencionadas, el fentanil es el más utilizado. Es mucho más potente que la morfina y con él se puede inducir analgesia profunda y pérdida del conocimiento. Se combina con los relajantes musculares y el óxido nitroso o con pequeñas dosis de otros anestésicos de inhalación y su acción dura cerca de 30 minutos. La administración repetida produce acumulación y en estas condiciones provoca depresión respiratoria de larga duración que obliga al uso de ventilación mecánica. El alfentanil, el sulfentanil y el remifentanil tienen acciones similares con dosificación diferente. Este grupo de medicamentos bien empleados induce anestesia con buena conservación de la estabilidad cardiovascular y por ello se prefiere en la operación cardiotorácica. Se pueden invertir su efecto con la naloxona, ya que este es su antagonista específico. En cuanto a los neurolépticos, si se combina un opioide como el fentanil con droperidol, se consigue un profundo estado de analgesia y apatía o indiferencia durante el cual se pueden efectuar procedimientos quirúrgicos menores, curación de quemaduras extensas o procedimientos diagnósticos. Su acción sobre el estado de alerta es breve, pero la apatía e indiferencia al malestar persiste por 4 a 6 horas. Se debe estimular a los enfermos para que respiren de manera profunda, pues aunque no hay parálisis respiratoria pueden dejar de respirar. El estado de neuroleptoanalgesia tiene aplicación en situaciones especiales y también se puede invertir con naloxona. La ketamina es un fármaco no barbitúrico, no narcótico, derivado de la fenciclidina, que produce un estado al que se denomina anestesia disociativa o disociación de la corteza cerebral. El paciente tiene una expresión o facies característica. Las vías respiratorias superiores no se obstruyen porque los músculos de la boca no se relajan e incluso pueden estar más excitables. Hay estimulación cardiovascular con aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Este fármaco se metaboliza en el hígado y no se relaciona con daño hepático o renal. Se utiliza sobre todo en procedimientos quirúrgicos superficiales o menores porque es más efectivo en el dolor somático que en el visceral. Se emplea también en la debridación de abscesos y quemaduras, sobre todo en niños y en pacientes de alto riesgo. Se administra por vía intramuscular a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso y su acción dura de 20 a 40 minutos. Cuando se usa por vía intravenosa, la dosis es de 2 miligramos por kilogramo de peso y dura de 6 a 10 minutos. Como reacción adversa se cita el delirio, en especial en el adulto. No se recomienda este medicamento en los pacientes con trastornos convulsivos, epilepsia, hipertensión arterial, hipertensión craneana, infección respiratoria, deficiencia mental, ni en los neonatos.